lo entendéis, lo entenderéis, supongo. Entonces, en ese planteamiento, en esa idea, tuve que modificar determinados planteamientos teóricos que yo tenía, que había aprendido, para dar la mejor respuesta a los problemas que se creaban en los centros educativos. Yo atendía desde situaciones de acoso escolar hasta situaciones de suicidio, hasta situaciones de catástrofes como terremotos, que también en Murcia, igual que en Chile, son bastante frecuentes. No con la intensidad que han tenido en Chile, lamentablemente, pero también. Entonces, he tenido que reinventar la teoría para adaptar a la problemática práctica que había en los centros. Por eso es por lo que digo que a lo mejor, pues, no es algo tan académico como se puede esperar, sino algo muy práctico. Bien, pues lo que vamos a ver, como han dicho ya, vamos a Ángel, ver. ¿Sí? mil disculpa que te interrumpa. Mira, si te fijas en la presentación, Sí, abajo tiene una sí. pestañita para poder expandirla, a ver si se nos ve un poquito más grande. A ver, pero abajo en la presentación Ajá, no tengo, ¿eh? hacia tu derecha. A mi derecha tengo ocultar, dejar eh, de compartir. no, no, dentro de la presentación de PowerPoint. Sí, sí, solamente tengo, usted está compartiendo ventana, dejar de compartir y ocultar, no tengo otra más. Y si intentas hacer doble clic en la presentación para que se extienda. No, no tengo más, ¿eh? Bueno, no importa, continúa nomás, Ángel. No tengo más. Está perfecto. Sí, lo siento. Yo a Sí, ti tu presentación también te la veía pequeña, muy pequeña. perfecto, no hay ningún problema. Para que la gente se quede tranquila, van a tener la presentación para que la puedan Sí, descargar. porque la presentación se les puede poner para que la puedan utilizar o la pueden bajar o bien en Eso, PowerPoint o bien sí. en PDF, como queráis, ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Continúa Venga, nomás, disculpa por la interrupción. perfecto, nada. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver son aspectos teóricos relacionados con el desarrollo de la convivencia, algunos factores que influyen en la convivencia escolar. ¿Cómo planteo yo cómo analizar los problemas de convivencia y la elaboración de planes de convivencia para dar respuesta a esos problemas? En principio, yo planteo que la convivencia, es decir, una definición de convivencia escolar, pues es plantear las relaciones que se establecen en todo el centro y son unas relaciones que se deben basar en el respeto mutuo, en la cooperación, en la participación y en la inclusión. Y hay dos aspectos fundamentales, y es que la convivencia escolar es posible enseñarla y es posible aprenderla. Es decir, no me planteo la convivencia escolar y os hablo como un viejo maestro. No me planteo la convivencia escolar como algo teórico, sino como algo que el maestro, el docente, el director, el jefe de estudios, tiene que plantear la necesidad de enseñarla y de enseñarla a sus alumnos y de construirla colectivamente. Es decir, es el modelo, este modelo, el modelo ecológico que algunos seguro que conocéis, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, y es tener en cuenta que la convivencia escolar se construye colectivamente. Se construye colectivamente porque afecta al aula, pero también afecta al centro y afecta a la familia y afecta a toda la comunidad educativa. Es decir, yo he tenido la suerte de hacer experiencias de desarrollo de la convivencia escolar que ha afectado a todo un pueblo, a 35.000, a 45.000 habitantes. Es decir, es algo que parte de los colegios, pero se va sumando centros, familias y hasta llegar a la comunidad.
hay una idea que para mí es fundamental para desarrollar la convivencia escolar y es que no se aprende convivencia escolar dando un librito de decir tenemos que portarnos bien, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, la convivencia escolar se desarrolla a partir de un maestro, a partir de un profesor o de una maestra, de una profesora que se va comportando de una manera prosocial, que se va comportando de una manera educada, de una manera respetuosa y va haciendo que los alumnos vayan imitando los modelos que ese maestro o esa maestra va ofreciendo. Es decir, no planteo el desarrollo de la convivencia escolar desde un modelo de profesor o profesora que dice hay que portarse bien, hay que respetar las normas, hay que... No, lo planteo desde un modelo positivo en el que el maestro o la maestra actúa como motor que genera esa convivencia, que hace que sus alumnos aprendan e imiten esos modelos de convivencia. Un modelo de convivencia basado, por supuesto, en el refuerzo positivo. ¿Por qué? Pues porque el maestro debe estar reforzando continuamente cualquier pequeña conducta que tienen los alumnos, conducta prosocial. Supongo que todo el mundo conoce lo que es lo prosocial, pero por si acaso, cuando hablo de conducta prosocial, no estoy hablando de habilidades sociales ni de conductas sociales. Cuando estoy hablando de conducta prosocial, lo prosocial se refiere a aquello que hacemos eh, por ayudar al otro, sin interés. Es ver a una persona que está triste, que está llorando en la parada del autobús o en el metro y poder acercarnos y decirle, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Eh, esa conducta de ayuda que ofrecemos sencillamente para dar algo al otro. A eso me refiero con prosocial. Bueno, pues esas conductas son las conductas que se aprenden en la escuela. Y no solamente es el maestro, sino que además el maestro debe utilizar a otros docentes y a compañeros de los propios alumnos como referentes de modelos a imitar. A eso me refería básicamente. Y, y otro aspecto fundamental en este que viene, que nace del modelo de constructivismo sociocultural de Vygotsky, que es la conducta, las habilidades, la conducta de relación que se realiza, que se genera a base de cooperar y de negociar. Porque realmente, cuando se desarrolla la convivencia, cuando se establecen lazos afectivos entre alumnos y profesores, es cuando se coopera, cuando se negocia y cuando se utiliza el lenguaje como una herramienta clave, como una herramienta de respeto. Por ejemplo, para que llegue más la comprensión de lo que estoy diciendo, si estamos trabajando en equipo, yo he acostumbrado a los alumnos, no solamente en primaria, en secundaria, incluso en las clases en la universidad, a hacer trabajos en equipo, a hacer trabajos en grupo. Y cuando yo he planteado decir, bueno, cómo desarrollar esto, esta convivencia, yo siempre he planteado problemas. Venga, 4 alumnos, yo les planteo un problema y aconsejo a los alumnos que vayan diciendo, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer esto, esto y esto. Y inmediatamente ese alumno que ha hablado llama al siguiente alumno y dice, oye, Marta, yo creo esto, ¿tú qué crees? Claro, el darse cuenta que nosotros como adultos, pero también como niños, exponemos nuestro deseo, nuestra idea de lo que tenemos que hacer, pero después inmediatamente nombramos al otro por su nombre y le decimos, ¿tú qué crees que debes o que podemos hacer? Esto está relativizando mucho, está enseñando el respeto a través de esta construcción social. En definitiva, lo que quiero decir es que
la convivencia desde este planteamiento que yo os hago es una forma de construirse día a día, es una forma que hay que tener una parte de los conocimientos teóricos, y por eso os he puesto pues en qué me baso, en Bronfenbrenner, en Vygotsky. Aparte de eso, requiere una coherencia en la práctica, y entonces no podemos decir a los niños que hay que mejorar la convivencia, que hay que ser educado, si después el profesor no es coherente en la educación, en las clases, no es coherente con esos planteamientos que está diciendo. La necesidad de implicar a toda la comunidad educativa, incluyendo, por supuesto, a los padres, e implicar absolutamente a todos, comunidad educativa, pero también ayuntamientos y la comunidad más allá, para entender que el bienestar es algo, es una responsabilidad compartida por todos. ¿Y qué factores influyen? Porque en la convivencia escolar hay montones de factores que influyen. Por eso es por lo que yo lo planteo como engranajes a los que hay que buscar un buen acoplamiento. En principio, tengo que contar con factores personales, y los niños que tenemos en los colegios tienen cada uno una historia distinta. A mí muchas veces mis compañeros en la universidad me dicen: Ángel, ¿cómo sabes que esa chica está trabajando en una gasolinera? Pues les contesto, pues porque me dijo que iba a llegar tarde a clase, y entonces yo le pregunté: ¿por qué llegas tarde? Pues porque estoy trabajando en una gasolinera. Pues muy bien. Es decir, ese acercamiento con los alumnos en la universidad, pero fundamentalmente en primaria y secundaria. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que la diversidad de niños que tengo, de niñas que tengo, tienen diferentes competencias socioemocionales, tienen diferentes problemas de empatía, de capacidad para autorregularse, de asertividad. Tengo que tener también en cuenta que tienen una historia recurrente de experiencias previas familiares y escolares, y que se encuentran en diferentes estadios de su desarrollo. Por lo tanto, yo tengo que ver a los niños que tenga no como un grupo, que hay que verlo como grupo, pero tengo que intentar mirar a esos niños a la cara, a los ojos, y saber que detrás de cada niño existe una problemática. No puedo ver a un grupo solamente, tengo que ver a unos niños. Tengo que ver también a la familia. ¿Por qué? Porque los distintos estilos parentales van a conformar y van a afectar a la conducta escolar distinta. No es lo mismo, como en estas fotos que he puesto de la hija, una familia que está próxima al niño, que habla con él, que se preocupa por él, que muestra afectos, que una familia que está, no voy a decir desestructurada, pero no está mostrando esa afectividad que sitúo o que deben tener los padres con los hijos. Entonces, no están enseñando a lo mejor claves para la resolución de conflictos, y mientras que la otra familia, la familia que establece ese vínculo con el niño, pues puede enseñar a resolver conflictos entre el niño y los propios escolares, que se implican considerablemente en la resolución de problemas cuando existen en los centros. También tengo que tener en cuenta factores escolares. No puedo dejar de pensar en eso. Y Ángel, porque, sí, te pido mil disculpas, pero se nos quedó congelada tu presentación. No sé si... pero ¿se me está escuchando o no? Sí, te escuchamos perfecto, pero nos quedamos en la primera diapositiva. No sé si te No me ayudo digas. yo. Sí, justo me di Uf, cuenta que Dios. pero Eh, yo, eh, si quieres te ayudo. No sé si gustas proyecto yo. ¿Quieres hacerla tú? ¿Quieres hacerla tú? Yo te presento Sí, para, venga, para perfecto. que, para que Perfecto, puedas. vamos por factores escolares. Dejo de compartir. Ok, creo que ahora sí puede ser. Mira, justo Vamos a ver. estabas Venga, mencionando perfecto, ahí, la imagen estupendo. de la familia que eran distintos. Exactamente. Y la siguiente ahora. Perfecto. Perfecto. Yo decía, no ves, se queda muy chiquitito, sí. Yo decía
que tengo que tener en cuenta los factores escolares. ¿Por qué? Porque aunque la audiencia es mayoritariamente profesores, los profesores, yo he estado formando continuamente profesores y no todos los profesores tienen la misma capacidad de gestión del aula. No todos los profesores, aunque hayan sacado su título, tienen una capacidad excepcional para dar clase, para relacionarse con el alumnado y sobre todo para gestionar los problemas del aula. Entonces, hay profesores que tienen, no es que sean muchos, pero los hay. Hay profesores que no tienen capacidad para gestionar los conflictos, mientras que hay profesores que no tienen que dar gritos para que su aula sea capaz de seguir trabajando de una manera ordenada. Hay profesores que son líderes, que no ejercen su autoridad de forma exclusivamente del ordeno y mando, sino que se ganan el cariño y el respeto del alumnado. Son profesores que hacen que su centro, que su aula, que en su aula los chicos y las chicas se encuentren seguros. Son profesores que saben actuar como mediadores. Entonces, frente a este tipo de profesores, hay profesores con graves problemas para hacer todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa cuando nos metemos en esta dinámica es que el profesor se siente mal profesor, el profesor se siente deprimido, el profesor se siente que no lo respetan y el profesor necesita, después de estos procesos, la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un compañero, sencillamente que le vaya dando consejos, que le enseñe, porque estar con un grupo de secundaria, por ejemplo, en el que el profesor mismo entiende que no lo respetan, se siente rechazado, se siente insultado, porque existe una maraña de conductas de este tipo que pueden afectarle y se puede llegar a sentir con la enseñanza como un castigo. Se puede, entonces, en esta cuestión también tenemos que conformar este plan de convivencia para dar una solución y un motivo. ¿Quieres pasar la transparencia? Y aparte de eso, yo planteaba también factores sociales y comunitarios. No es lo mismo, no es lo mismo estar en un centro de Sanhattan que en un centro de los arrabales del mismo Santiago. No es lo mismo. En un centro en los que existe violencia, una violencia estructural. En Providencia, por ejemplo, pues yo estuve allí y lo vi, por lo menos las zonas que yo visité, las vi muy bien, me gustaron. No es lo mismo estar en una zona donde hay asociaciones de padres, donde hay una red de apoyo, que estar en un sitio donde no existe esa red de apoyo. Es decir, sobre todos esos factores es donde tenemos que plantear y tenemos que tenerlo en cuenta para hacer ese plan de convivencia que después volveremos. ¿Quieres darle al, al vínculo este para pasar? Bien. Otro es cómo analizar los problemas de convivencia. Bien, mira, esto es un planteamiento absolutamente mío. Esto está en un librito que está publicado en Junti, que no recuerdo cómo se llama exactamente. Algo así como, algo así como, sí, sí, lo tengo porque lo tengo por aquí cerca. Casualidad. Se llama Problemas de convivencia en los centros educativos. Análisis e intervención. Aquí está, que es la misma portada de la presentación. Bueno, pues llegar a esto, para los que me estáis escuchando, puede ser pues, casi una tontería. Pero cuando yo os decía que llegaba al centro y tenía que dar una solución y no crear más problemas, yo vi que todo el mundo se quejaba de lo mismo. Los niños tienen conductas disruptivas o los niños son agresivos o son agresivos y disruptivos.
y las respuestas del profesorado, incluso buen profesorado, creaba, creaba en ocasiones más conflicto del que había. Bueno, pues después de años de estudio, de intervenir, lo que llegué a observar es que hay diferentes tipos de problemas de convivencia y que cada problema de convivencia tiene unas causas y que cada problema de convivencia se puede reducir si somos capaces de dar la respuesta adaptada al problema que tenemos. Unos problemas de convivencia son rechazo al aprendizaje. ¿Quieres pulsar? Bien. ¿Qué es el rechazo al aprendizaje? Muchísimas gracias. ¿Qué es el rechazo al aprendizaje? El rechazo al aprendizaje, yo en esta imagen veo ahí una maestra enfadada, un niño que está preocupado, que no sabe qué estar, porque tiene que sumar o tiene que restar. Y yo lo planteo, el rechazo al aprendizaje, como comportamientos que no son agresivos, pero son comportamientos de rechazo a situaciones de enseñanza que pueden llegar a preocupar y hacer daño al profesorado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, daros cuenta, ya digo, yo soy experto en dislesias. Imaginar un niño de, pues de 11 años que tiene que leer. De hecho, para la Universidad de Congreso en Argentina, en diferentes zonas, en Mendoza y demás, he hecho un método de enseñanza de la lectura para trabajar con niños de estos cuando he visto cantidad de chicos de secundaria que no saben leer. ¿Cómo se puede sentir un niño que está en secundaria y tiene graves problemas para leer? Pues se puede sentir mal, no quiere. Sacarlo a la pizarra o preguntarle o decirle que lea es ponerlo en una situación de ridículo espantoso, es sacar lo peor. Y puede ser listo, puede ser espabilado, puede ser de todo, pero la situación escolar, la situación de ir a la escuela todos los días obligado, es una situación de riesgo porque no sabe qué es lo que le va a pasar. Claro, en ese sentido rechaza el aprendizaje y se va pero no es agresivo, pero no va a querer, no va a querer, va a eludir, va a engañar. Y tú puedes decirle, si él intuye que le vas a preguntar, puede pedir permiso para ir al aseo y quedarse en el aseo 2 horas o 1 hora hasta que el profesor se ha ido. A esto me refiero de rechazo al aprendizaje. Pasamos a la siguiente, le damos al retroceso. Perfecto. Y vamos a las conductas de trato inadecuado. ¿Qué son conductas de trato inadecuado? Pues mirad, las escuelas en Chile, en Argentina, en Uruguay, las escuelas tienen una normativa de comportamiento y se espera que el profesor dice a los niños, por favor, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Hay una forma de relacionarse, hay una forma de relacionarse, unas normas y yo creo que todas las escuelas del mundo se parecen en cuanto a esas normas de respeto. El profesor da las órdenes, los niños las siguen, los niños más o menos se respetan y muchas familias el entorno de muchísimas familias conocen esas normas y en casa las plantean y a su hijo le dicen, nene, no pongas los pies encima de la silla, hijo, siéntate bien, por favor. Hijo, ¿te quieres callar ahora y te esperamos que terminemos de hablar? Es decir, hay unas familias que tienen unas normas muy parecidas a las del entorno escolar. En cambio, hay otros alumnos que están en unos entornos socialmente alejados de las costumbres familiares, de las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el niño se porta mal. Aquí vemos a un niño que se está saltando la fila, que un niño dice, maestra, ¿pero qué estás diciendo? Y grita, y sencillamente grita porque en su entorno social, familiar, la gente grita y chilla y se da un empujón. No es agresión, es una educación familiar
que está muy alejada de la educación que se pide y se ve en los colegios. Pasamos a la siguiente. Digo que para las conductas de trato inadecuado hay que enseñar a los niños. ¿Qué es lo que pasa con las conductas disruptivas? Las conductas disruptivas es otra cosa. Las conductas disruptivas son un conglomerado de diferentes conductas porque a cada profesor le dices, para ti, ¿qué es una conducta disruptiva? Y uno dice, pues que habla a destiempo, otro dice que se levanta, otro dice que le da un capón al de adelante, otro dice que molesta. Es decir, es un conglomerado de distintas conductas, diferentes conductas que se realiza o que realiza el alumno cuando el profesor está intentando enseñar, intentando explicar. Y lo que está claro es que los propósitos educativos del profesor que quiere enseñar a sus alumnos no son compartidos ni asumidos por los niños disruptivos y ese grupito que se forma de apoyo al disruptor. Y lo que pasa es que estas conductas disruptivas retrasa e incluso impide la enseñanza, que eso es malo, pero es que al profesor lo deja trastornado, lo deja sin herramientas, lo deja deprimido, lo deja que dice, me pido la baja porque no aguanto, me quiero ir del colegio. Le damos a la flechita del siguiente vínculo. Aquí, perfecto. Es decir, pero igual que yo decía que en las conductas de rechazo al aprendizaje o en las conductas de trato inadecuado, no he situado el problema en el niño, lo he situado en la dificultad de aprendizaje o lo he situado en la falta de educación en relación a las casas, a su hogar. Aquí, en las conductas disruptivas, los problemas sí se originan porque el niño disruptivo, tiene dificultades para adaptarse al medio, tiene dificultades y se crea un proceso de lucha en el que el alumno necesita protagonismo, necesita tener un tipo de autoridad, un tipo de reconocimiento dentro del grupo y lucha contra el profesor. Se plantea como el deseo del niño disruptivo de tener un estatus de poder, de tener un estatus de llamar la atención dentro del grupo. ¿Y por qué planteo esto así? Lo planteo así porque si yo sé que el niño disruptivo quiere mm, tener tanta autoridad o tiene un afán de notoriedad, lo que yo no puedo hacer como profesor es aumentar y dar protagonismo al niño. Es decir, a un niño disruptivo lo que no puedo hacer es ponerlo en el centro de la clase y decir, y ahora te vas a callar porque lo he dicho yo, porque lo que está haciendo es confrontar conmigo, ¿eh? Un segundo. Lo que está haciendo es confrontar conmigo. Es decir, yo como profesor con el niño disruptivo tendré que tener un, un modelo de comportamiento, de gestión de mis emociones, porque yo no le puedo demostrar al niño disruptivo que me está ganando. Yo no le puedo demostrar al niño disruptivo que estoy sintiéndome agredido bajo ningún concepto, porque entonces el niño disruptivo va a obtener lo que pretendía. ¿De acuerdo? Es decir, este análisis lo planteo para saber que no puedo saltar a los problemas que planteé el niño disruptivo de manera abierta. Vamos a darle ahora el retroceso para ver las conductas agresivas. Bien, le planteamos a las conductas agresivas y yo os diría que yo distingo a efectos prácticos entre la agresión emocional, ese niño que se cabrea, se enfada y se pone y agrede a cualquiera ante la vista de todo el grupo, y
yo tendré como adulto, como profesor, que reaccionar ante esa agresión emocional de una forma distinta a la agresión instrumental. La agresión instrumental, en la que el acoso escolar forma parte de esa agresión instrumental, es una agresión que se produce, ya lo estáis viendo, las caras de estos dos niños, se produce de una manera fría, planificada, no hay emoción y se hace fría porque yo voy a intentar hacer daño sin que nadie lo note, sin que nadie lo advierta. Para esta agresión instrumental voy a tener que utilizar otro tipo de herramientas distintas a la agresión emocional. ¿Damos al retroceso? Bueno, vamos a ver, para acabar ya, cómo elaboramos los planes de convivencia. Bueno, el plan de convivencia, es decir, para dar respuesta a todos estos problemas que hemos esbozado, porque claro, en este tiempo no se puede profundizar mucho, pero yo estoy dispuesto a colaborar con ustedes en cualquier situación. Para elaborar esto, lo que nosotros planteamos es hacer un plan de convivencia como un instrumento que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje y la calidad, pero desarrollar este clima de respeto, de inclusión, de buena relación. Pasamos a la siguiente, que quiero ir rapidito, que no quiero pasarme. Ojo, el plan de convivencia no es, para mí por lo menos, no es un mero reglamento normativo, no. Forma parte la norma, el reglamento normativo forma parte del plan, pero es mucho más. El plan de convivencia tiene un carácter preventivo y yo tengo que decir, vamos a ver, si sé que en mi centro es posible que tenga niños de retraso, que tienen negativa a aprender, niños que no saben cómo comportarse, niños disruptivos, niños agresivos en distintos tipos de agresiones, en mi plan de convivencia yo tengo que tener también esas medidas secuenciadas para poder dar respuesta a los posibles conflictos que se puedan plantear, porque estoy seguro que se van a plantear. ¿Para eso qué necesito? Y para esto es necesario que los profesores del centro reflexionen de una manera organizada para ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Por eso es por lo que el Junti os pondrá en la plataforma unos documentos que elaboré con mi compañero Francisco Ballester en un manual, que sí, este sí lo tengo aquí, que se llama Cómo elaborar planes de convivencia, que está publicado en Junti, y entonces lo que he sacado, para que lo podáis utilizar si queréis ya, son una serie de anexos que organizan la respuesta educativa entre los compañeros para ir analizando los problemas. Pulsamos al siguiente. Le damos al siguiente. Bien, bueno, están aquí, no los vamos a pasar, pero sí, de lo que se trata es de sentarse, os lo comento brevemente, porque este documento lo vais a poder rescatar inmediatamente al acabar y se trata de sentarse el grupo de profesores con el director, jefe de estudios, quien sea, y ir analizando con un proceso que os he planteado de ir analizando los distintos problemas que tenemos. Pasamos a la siguiente y una vez que hemos analizado vamos a ver cómo organizamos esas respuestas educativas para mejorar esta situación. ¿Pasamos? ¿Qué tipo de respuestas vamos a poner? Por ejemplo, tengo que ir necesariamente porque estoy en el tiempo todavía, ¿no? Me parece, me queda un poquito, pero estoy en tiempo. Lo que vamos a poner es plasmar cómo dar respuesta a las conductas de rechazo al aprendizaje. Y entonces, en el plan de convivencia, lo que tenemos que hacer primero, cómo vamos a identificar los alumnos en riesgo. Y una vez que los tenemos identificados, ¿qué tipo de actuaciones planteamos? Pues planteamos una actuación curricular y es sencillamente
pues seleccionar los objetivos y los contenidos y ampliar opciones metodológicas para esos niños que tienen problemas, pero también no solamente me quedo con la respuesta curricular del qué y cómo enseñar, sino también una respuesta organizativa. Hago grupos flexibles, hago distintos agrupamientos y, por último, tiene que estar planteándose una respuesta formativa y de apoyo al profesorado. En este sistema, el plan de convivencia escolar debe plasmar también qué necesidades tiene el profesorado de aprendizaje para dar respuestas metodológicas nuevas a esos alumnos que tienen rechazo al aprendizaje. Y hay que incluir planes de formación. Pasamos al siguiente, por favor. Por ejemplo, para las conductas de trato inadecuado. Pues para las conductas de trato inadecuado o las conductas disruptivas, yo planteo una opción basada en la acción tutorial. Esa acción tutorial pasa porque el profesor, porque el maestro conozca al niño, conozca lo que siente, conozca sus problemas, tenga ese momento para hablar, sepa qué es lo que pasa en casa. Esa acción tutorial debe ser individual y debe ser grupal, pero además es necesario, fundamentalmente para las conductas disruptivas, la gestión eficaz del aula. Cuando yo hablo de gestión eficaz del aula, planteo dos tipos de procedimientos. Sencillamente, ya me estaba quedando muy seco. Planteo lo clásico que son los procedimientos curriculares. Procedimientos curriculares son establecer una secuencia de aprendizaje más fácil, ir de lo fácil a lo complicado, establecer, incrementar el tiempo de estudio, incrementar la dificultad de la tarea. Pero en las conductas disruptivas, dentro de la gestión eficaz del aula, hay un montón de procedimientos no curriculares que generalmente no se utilizan. Imaginemos, por ejemplo, imaginemos a los que estáis escuchándome que estáis mirando al ordenador y vuestra pareja se acerca por detrás y se os coloca por detrás. Por mucha confianza que tengáis con ella, os vais a sentir como poco observados u observadas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un procedimiento no curricular de gestión eficaz del aula es que yo estoy viendo por allí que Pepe o José empieza a moverse demasiado. Yo que sé que José ya tiene un historial de conductas disruptivas y lo veo que está empezando a moverse. Ya me está dando la nariz que puede generarse un problema. ¿Qué es lo que hago yo? Decirle, José, estate quieto. No. Si yo quiero actuar eficazmente, doy unos pasos, no digo nada, sigo explicando y me sitúo justamente detrás de José, sin nombrarlo, sin nombrarlo. ¿Qué es lo que pasa? José no sabe dónde estoy, yo sigo explicando dando mi explicación, pero José está sintiéndose vigilado, no interrumpo nada, ¿eh? Y generalmente yo puedo, claro, en ese momento que está yo detrás de José, José va a coger su lápiz y va a tomar alguna nota, y entonces en ese momento le doy un golpecito así en el hombro, muy bien, José, sigue. Es decir, un proceso que podría desembocar en una conducta disruptiva, lo he transformado y he recompensado, porque he visto que ha cogido el lápiz para anotar cualquier cosa, le di un golpecito así y le digo, muy bien, José, adelante, y sigo explicando. No sé si os dais cuenta, eso es para mí gestión del aula. Y eso, o gestión eficaz del aula. Y en eso, pues, tengo pues, mucho manual y mucha formación o información para daros si en un momento determinado lo requerís. Pasamos al siguiente. Y otra respuesta es la respuesta al acoso escolar. Que
Pues igual que en la gestión y las conductas disruptivas hay que ir enfocándolo y ha llevado trabajo para ir dando los cursos, en las respuestas a las conductas de acoso escolar, tenemos la suerte de haber hecho un procedimiento de actuación bastante rápido. Los dos instrumentos que tenemos es el CRAE-S y el CRAE-P. El CRAE-S es para secundaria y el CRAE-P para primaria. Le pulsamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Ahí? Bien. ¿Qué quiero yo con el CRAE-P y con el CRAE-S? Pues con el CRAE-P y el CRAE-S quiero hacer la prevención. Aquí, yo no sé en Santiago, en Chile en general, cómo está el acoso escolar, pero aquí en España había unos problemas gravísimos porque cuando se actuaba ya no había forma de detenerlo, porque ya se había denunciado y ahí ya no se podía saber qué estaba pasando. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros con el CRAE-P y el CRAE-S eh, pretendemos actuar de forma preventiva de manera primaria y secundaria. ¿Y cómo lo realizamos? Generalmente, en casi todos los sitios, las preguntas son quién te pega, cuándo te pega, quién te insulta, cómo te insulta, quién te ha insultado, dónde te insulta. Nosotros no entendemos que esa sea la forma. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos. Nosotros vamos a buscar, no vamos a hacer preguntas directas quién te pega, quién no te pega, quién te insulta, sino vamos a valorar el sentimiento que manifiestan los niños de bienestar y el sentirse seguro, ¿eh? Bienestar, el sentirse seguro, el tener amigos en el centro. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos, los cuestionarios estos se rellenan en el ordenador, se rellenan online y inmediatamente va a aparecer el informe. Y todas las preguntas que se hacen son preguntas relacionadas con te sientes bien con tus amigos, valora si tienes amigos, quiénes son tus mejores amigos, tienes confianza para relacionarte con tus amigos. ¿Por qué? Porque los niños que dicen que se encuentran bien, que tienen relaciones amistosas en el centro, son niños que no tienen ningún tipo de victimización o de relación de victimización. Otra cosa que preguntamos, pulsamos al vínculo, ahí, bien, es el sentimiento de seguridad. Es decir, nosotros primero preguntamos si se sienten bien, cómo se sienten, y después pedimos que nos digan cuál es su nivel de seguridad en el centro, si se encuentran inseguros en el aula, en el centro, en los pasillos, en los aseos, en los vestuarios. ¿Por qué? Porque esos sentimientos de seguridad en el centro son nuevamente indicadores de que el niño que se siente seguro en el centro es difícil que sea un niño que pueda estar victimizado. Pasamos a otras cosas, a otras preguntas que hacemos. Esta es fundamental. Preguntamos al niño sobre la percepción que tiene del comportamiento del profesorado como alguien que facilita unas relaciones adecuadas. Es decir, lo que nosotros queremos es que nos hablen de el sentimiento que tienen del profesor como alguien que los protege, como alguien que se interesa por ellos, como alguien que controla. Es decir, un niño que entiende que su profesor lo respeta, se atiende, se acerca, le muestra, es un niño que se va a encontrar seguro y por tanto es un niño difícilmente en riesgo a estar acosado. Pasamos al siguiente. Valoramos también, y esto antes no pasaba, pero ahora sí, las ideas que tiene sobre los comportamientos adecuados en las redes sociales. Es decir, ahora mismo una gran parte del acoso se produce porque
hay conductas de riesgo en las redes sociales. Entonces, lo que nosotros hacemos es valorar si el niño sabe comportarse con seguridad en las redes sociales o no. Si se comporta con seguridad, decimos, bueno, pues este niño tiene poco riesgo a ser victimizado, pero si es un poco, está ciertamente alocado, es irrespetuoso y demás, pues se va a poder meter en conflictos. Y por último, valoramos también, pulsas, las ideas sobre su conducta asertiva. Es decir, valoramos en los niños si tienen capacidad para resolver asertivamente situaciones escolares que encierren algún tipo de conflictividad. Pasamos con estas preguntas, que son 28, hacemos más unas preguntas para confeccionar un sociograma muy sencillito, hacemos un informe individual, un informe grupal y damos unas orientaciones para la práctica. Pasamos aquí a la flechita. Bien, en el modelo, estas son las cosas que salen en el informe individual. Por ejemplo, esto es un caso real, ¿eh? Este niño, en sentimiento de bienestar y relaciones amistosas en el centro, no hay indicadores de riesgo. Es un niño que está a gusto en el centro, que tiene amigos y demás. Pero daros cuenta, en sentimientos de seguridad en el centro hay riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el informe, junto a esto, pulsamos aquí y aparecerá una información para el profesor en el que dice que, bueno, las contestaciones son adecuadas, pero el niño no se encuentra seguro en el centro, ni en el patio, ni en los aseos. Entonces, al mismo tiempo que te está diciendo eso, es decir, el niño se encuentra bien, pero no se encuentra bien en cuanto a sus relaciones sociales, pero no se encuentra seguro en el centro. Entonces, damos unas orientaciones al profesorado para que vaya haciendo unas observaciones concretas, pulsamos, que no me quiero pasar, pulsamos a la ESA y en esas observaciones decimos qué tipo de entrevista había que hacer y qué cosas habría que preguntar. Pasamos otra vez y en el informe sale también factores complementarios, es la percepción del alumnado. Por ejemplo, mirar, este niño, su percepción de la protección del profesor es baja. Él piensa que el profesor no lo está protegiendo. Ojo, es un problema. Es un problema. Aunque sabe comportarse adecuadamente en las redes sociales y se comporta de manera asertiva. Pero hay un problema porque está percibiendo al profesor como que no lo atiende suficientemente. Pulsamos, entonces, para eso también ponemos unas orientaciones para que el profesor actúe para verificar esa situación de falta de conexión con el alumno o con este alumno. Pulsamos, sale un informe colectivo en el que se dice cómo está la situación y se marca en rosita cuando hay riesgo, pasamos al siguiente y daros cuenta, imagina, al anterior, daros cuenta que esta es factor 3, es cómo perciben los niños al profesorado. Daros cuenta que solamente hay 3 niños que perciben a los profesores como que no se interesan. El resto de niños perciben que el profesor se interesa. ¿Qué pasaría, qué pasaría si cuando hacemos este informe colectivo vemos que hay muchos alumnos que el profesor no entiende o que los alumnos no perciben que el profesor los protege? Eso sería un problema. Es decir, este instrumento colectivo nos vale también para hacer un análisis de lo que está pasando en clase. Pasamos y aparece en un sociograma. Mirad, el alumno este que yo os he presentado
era el alumno 18. Este es el sociograma de aceptaciones. Vemos que es un niño que tiene amigos, que es aceptado por el 18 y él va al 17. Pasamos en rechazos, el 18, buscamos el 18, a ver si lo veo. No es rechazado por nadie, ¿eh? Daros cuenta que el 18 no es rechazado por nadie, absolutamente por nadie. Es decir, nos encontramos con un niño que no es rechazado, tiene algún amigo, pero no es rechazado. Pasamos. ¿Qué es lo que haría yo con este niño a la hora de plantear medidas preventivas y paliativas con este niño? Si yo he visto que este niño 18 tiene algunos amigos, no se encuentra mal, se encuentra un poco inseguro y le hago la entrevista, os estoy hablando de un caso real, ya acabo, ¿eh? Os estoy hablando de un caso real, le hago la entrevista y veo que es un niño tímido, muy retraído. Entonces, en el desarrollo de medidas preventivas y paliativas, lo que voy a hacer es darle confianza yo como profesor para que vaya hablando y sobre todo lo voy a incorporar, voy a hacer un cambio. ¿Podemos ir para atrás? Exactamente. Voy a hacer, para atrás, otro más para atrás. Voy a hacer un cambio y voy a hacer que el 18 se relacione con el 7 bien, pero se relacione también con el 14. Es decir, voy a meterlo en grupos para que se relacione con dos niños que son líderes, para que se vaya acostumbrando a estar con esos líderes, se incrementen sus relaciones sociales, aparezca también relación con alguna niña, incremente sus relaciones sociales y entre el trabajo del profesor y al incrementar las relaciones sociales, voy a hacer que se encuentre más seguro en el centro, porque su problema no es de inseguridad por miedo, sino de inseguridad por estar ligeramente solo, porque es muy retraído. Pasamos a la siguiente ficha, a la siguiente, y ya para acabar, pues esto es todo, amigos. Yo creo que es respetar el horario y lo que planteo es que estamos haciendo bastante trabajo, que estamos avanzando mucho, porque avanzar en educación es avanzar en convivencia y que podemos tener herramientas que nos vayan permitiendo acercarnos a esta situación de mejora de la convivencia y de educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Vamos a hacer algunas preguntitas a ver si te quedas ahí con nosotros hasta el Sí, final, sí, porque yo me quedo con vosotros hasta el final. sí, genial, porque vamos a darle el pase a Patti y al final de las dos presentaciones vamos a dejar una ronda de preguntas, ¿ya? Estuvo muy buena tu exposición, Ángel. Aquí nos comentan en el chat. Excelente, Gustavo. Qué bueno que le haya gustado. Muchas gracias a todos por haber escuchado a Ángel tan atentamente. Ahí vamos a responder las preguntas. Dejamos con ustedes a Patti, que nos va a hablar el complemento totalmente, yo creo, de lo que Ángel ha ido presentando hoy día. Patti, además es psicóloga, así que Patti, no sé si quieres complementar un poquito la presentación que yo hice de ti para las personas que yo sé que se han ido incorporando a la reunión. Te dejo todo el poder, Patti. Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Patricia González, soy psicóloga ocasional. Trabajo en el área de convivencia, aprendizaje socioemocional ya hace bastante tiempo con colegios, en asesorías, en capacitaciones a profesores. Y hoy día, más que nada, mi rol es tomar un poco la presentación de Ángel, que también ahí me uno a las palabras de ustedes, súper clara, muy también ilustrativa de lo que pasa en el contexto educativo. Tomar tanto las herramientas que acaba de presentar, la mirada también de este modelo social ecológico de convivencia escolar, cómo lo llevamos y lo relacionamos al concepto de bienestar. También desde la política nacional educativa, la nueva, la del 2024, que como ustedes saben se actualizó recientemente, entonces desde ahí el concepto de bienestar. ¿Qué lugar ocupa también en el área de convivencia escolar, cuando hablamos de relaciones? Eso es lo que yo voy a abordar ahora en esta presentación. Y para eso
quisiera ahí, si me ayudas con la presentación, Bárbara. Quería partir primero preguntándole a ustedes, ¿ya? ¿Qué entendemos por bienestar? ¿Qué sería para ustedes bienestar? No sé si ahí está la presentación. Yo la comparto si quieres, Pati, no hay problema. Te Ya, porque ayudo. tengo también un Menti, entonces ahí el Menti, no sé si lo compartimos. Compartirá. Ahí está. Ahí está. Entonces, bienestar socioemocional, ahí la relación con convivencia. Ahí algunas están contestando en el chat también. Avanza una para. Porque podemos contestar chat, también ahí les dejo ese Menti si es que quieren contestar directamente ahí en la plataforma. Algunas respuestas dices también integralmente, salud mental y física, seguridad y tranquilidad. Y si se dan cuenta, bueno, el instrumento ahí que nos presentaba Ángel justamente se relacionaba con poder pesquisar y medir de alguna manera este estado de bienestar en los estudiantes. Dice estar bien, tener autocontrol, regulación de las propias emociones, condiciones adecuadas. Déjenme ver qué va apareciendo acá en mente, yo igual estoy mirando, dice regulación, felicidad, amor, tranquilidad, seguridad. Sentirse bien, equilibrio, buenas condiciones. Las palabras que más se repiten, y ahí ver si es que puedo, es tranquilidad y seguridad en Menti. Lo estoy mirando acá. Dejé de compartir Tranquilidad y por si lo seguridad. quieres compartir, Pati. Ya, a ver, vamos a compartirlo. Entonces, acá tenemos lo que está apareciendo mayoritariamente en sus palabras. Tranquilidad, seguridad. Son las palabras que más se... Ahí está, en grande. Las principales, las que más se repiten, las más grandes ahí son entonces las que más se están repitiendo. Tranquilidad, seguridad. Aparece calidad de vida, equilibrio personal, en plenitud, con tranquilidad, necesidades cubiertas, gestión de emociones, armonía, calidad de vida, regulación. Tranquilidad es ahí la mayor grande, tranquilidad y seguridad. Vamos a ver entonces cómo relacionamos este concepto con convivencia escolar, cómo lo relacionamos también al bienestar docente, eh, al bienestar estudiantil, pero por una parte también al bienestar docente, y que eso es un poco lo que voy a compartirles hoy día. Muchas gracias a todos ahí por la participación. Entonces, principalmente tranquilidad y seguridad es lo que más se repite. Hay elementos que van a ir viendo a lo largo de la presentación que también vamos a ir mencionando, por ejemplo, el tema de gestión de emociones, las necesidades cubiertas, también el tema de, ahí puso alguien estar de vacaciones. Vamos a ver por qué podemos pensar que bienestar es estar de vacaciones. Voy a dejar de compartir entonces para que puedas compartir nuevamente, Bárbara. Acá en el chat también estaba estabilidad, bienestar del alma, mente. Vamos entonces con estas definiciones. ¿Qué vamos a entender por bienestar emocional? O esta definición acá que incorporé de Amanda Sextea, que es una neuropsiquiatra también que trabaja temas de convivencia acá en Chile, y nos habla de este estado de armonía. Ahí aparecía estabilidad, tranquilidad, calma, que es un poco este estado de armonía en las preguntas que ustedes dicen, pero que se produce, dice, entre el equilibrio, la demanda del medio externo y los recursos que yo creo que tengo para hacer frente a esas demandas.
Entonces, si se dan cuenta, si miramos esta definición, este equilibrio de una demanda externa con los recursos que yo tengo para hacerle frente, podríamos decir que este bienestar va a estar afectado, por ejemplo, en los estudiantes que tienen rechazo al aprendizaje, como nos decía Ángel, que en el fondo no están teniendo ese equilibrio entre la demanda externa, los recursos que sienten que tienen para hacerlo, o en un profesor que tal vez no está no está pudiendo gestionar el clima de aula, donde tampoco ese equilibrio se genera. Cuando tenemos que enfrentar muchas demandas dentro de un espacio y siento que no tengo esos recursos, voy a generar un malestar emocional en distintas áreas. Entonces ahí teníamos dos ejemplos. Este niño del rechazo al aprendizaje o un docente que le está costando a lo mejor gestionar su clima de aula. ¿Qué otros elementos están asociados a bienestar? Acá aparecen como el estar expuesto a experiencias subjetivas positivas, a experiencias positivas, llevarme a experiencias positivas, ambientes positivos, seguros, y las relaciones interpersonales nutritivas. Por eso la palabra bienestar o el concepto de trabajar el bienestar en las escuelas no está alejado de lo que hacemos en convivencia, porque justamente uno de los elementos que más bienestar genera en las personas es tener conexiones nutritivas y positivas. Son las relaciones que podemos conformar en una comunidad. Estaba mirando el chat y me reía ahí un poco por vacaciones con licencia del bienestar. ¿Y por qué entonces? Y desde ahí, para atrás. ¿Por qué entonces bienestar sería importante? Ahí lo dijimos. Porque de alguna manera nos va a dar cuenta el estado de bienestar de nuestra comunidad educativa si es que estamos todos los integrantes pudiendo enfrentar las demandas que estamos teniendo en ese contexto. Y si es que no la estamos pudiendo enfrentar, poder identificar de qué manera podemos acompañar y apoyar, ya sea tanto a familias, docentes y estudiantes, para lograr ese equilibrio. El bienestar emocional está estrictamente relacionado a la salud y a la salud mental, ¿ya? Porque finalmente la definición que tenemos de salud, la definición que da la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, mental, social. Es la salud de un estado de bienestar. Entonces, desde ahí, la salud mental, también asociado como un estado de bienestar, va a tener que ver con cómo nos sentimos con nosotros mismos. Nuevamente, somos capaces de enfrentar ciertas cosas que ocurren, somos capaces de autogestionar nuestras emociones. Ustedes ponían como una de las palabras asociadas a bienestar, la gestión emocional. Cómo nos sentimos con los otros, podemos relacionarnos con nosotros, logramos relacionarnos desde nuestro rol con los estudiantes o entre los mismos estudiantes, logran hacer amistades, no logran hacer amistades. Cómo vamos respondiendo a esas demandas que tenemos sociales y también cómo nos vamos sintiendo con nosotros mismos. La siguiente. Y acá aparecen dos conceptos también asociados y que tienen relación principalmente cuando abordamos el tema de bienestar docente y su salud laboral. Cuando este equilibrio entre las demandas externas y los recursos que yo creo que tengo para enfrentar, se genera un desequilibrio en estos dos elementos, puedo tener dificultades también a nivel de mi salud mental, mi salud laboral, y los elementos que nos dice también ahí la evidencia y que podemos identificar y tratar de mirar en nuestras comunidades para saber cómo podemos ir generando espacios con mayor bienestar y autocuidado y mutuo cuidado es ¿qué estamos haciendo para reconocer los recursos que tiene el otro? En el fondo, que esta capacidad de, no tengo los recursos suficientes solo porque no están o porque no los estoy mirando, no los estoy reconociendo, ya sean los estudiantes o los docentes, o porque no estoy dando espacio para poder trabajar las problemáticas de manera colaborativa. Por ejemplo, esos dos elementos influyen potentemente en la salud laboral. ¿Cuánto nuestras comunidades logran generar análisis colaborativos de los problemas, propuestas de solución colaborativa a los problemas? ¿Cuánto reconocemos los recursos que tiene nuestra comunidad y cada integrante de la comunidad para resolver las problemáticas? ¿Y cuántos espacios tenemos de cuidado y de co-cuidado, mutuo cuidado dentro de la comunidad educativa?
¿Por qué son importantes estos elementos? Porque para poder también llevar a cabo este diagnóstico, esta propuesta de intervención, la ejecución de propuestas de intervención para trabajar convivencia, vamos a necesitar de alguna manera fortalecer los espacios de cuidado y de salud laboral al interior de nuestros establecimientos escolares. Avanza, Bárbara, la siguiente. ¿Por qué es importante? Les decía, mirar la salud laboral. Podemos tener las estrategias de convivencia, pero si no hay un bienestar o si no miramos también qué pasa con el bienestar docente, y hay situaciones de mucho malestar que se están manteniendo por un tiempo determinado, vamos a tener también un impacto en la convivencia y lo que pasa en el aula y en el aprendizaje. El bienestar emocional sabemos que está involucrado con la motivación escolar, con la convivencia y las relaciones, con los aprendizajes que se dan. ¿Por qué? Porque van a influir en lo que pasa en el aula. Va a influir en la calidad de interacción que tiene el docente con su estudiante. Va a influir en cómo lleva esta gestión de aula, cómo de alguna manera genera estos procesos de aprendizaje al interior del aula, cuán capaz yo me siento de poder generar esos aprendizajes, esas relaciones, esas intervenciones. Cuán acompañado me siento en ese proceso, cuán acompañado y cuán necesario es el poder gestionar de manera conjunta qué es lo que hacemos para resolver las problemáticas que se van presentando en el área de convivencia. Y desde ahí, de alguna manera, los educadores van a desempeñar un papel importante, como ya lo decía Ángel, en qué es lo que pasa en el aula, en la gestión de la convivencia y asimismo en la gestión del bienestar de los estudiantes. Desde la identificación de las problemáticas y también desde la intervención de esas problemáticas. Siguiente. ¿Qué nos dice, teniendo acá como estos conceptos de bienestar, salud mental, salud laboral? ¿Qué es lo que nos señala y nos dice la nueva política de convivencia educativa? Lo que nos señala esta política es que dentro de los principios base, los principios éticos bases de la política, está el principio de cuidado colectivo. La Política Nacional de Convivencia Educativa señala como los dos principios o lo que sustenta nuestras intervenciones en convivencia deberían ser dos principios, el de inclusión, por una parte, y el de cuidado colectivo, por otra. Y cuando hablamos del cuidado colectivo, nos vamos a referir principalmente al de cuidado colectivo porque está asociado más directamente a bienestar. Vamos a hablar de que podamos promover relaciones de solidaridad, respeto y protección dentro de la comunidad. ¿Qué hacemos como escuela para generar estas relaciones de protección mutua, ya sea entre estudiantes como también entre docentes? Nuevamente aparece que la forma de construir estas relaciones de respeto y protección mutua, aparece el tema de los espacios seguros, que es algo que medían los cuestionarios que nos mostró Ángel, las relaciones saludables y las relaciones colaborativas. Y esto, la siguiente, se traduce de acuerdo en la política en tres valores que deberíamos mirar en cómo se desarrollan en las relaciones que tenemos en nuestra comunidad y poder intervenir también en ellos. Este principio de cuidado colectivo va a estar dado por las relaciones, por la confianza que tenemos en las relaciones, en la institución, en lo que pasa, por la corresponsabilidad, y corresponsabilidad cuando hablamos cuán responsables nos sentimos todos de los problemas que ocurren en convivencia, de los problemas que tienen nuestros estudiantes, de los problemas que pueden tener nuestros docentes. De alguna manera, desde nuestro rol y de nuestro espacio, cómo llevamos a las comunidades a que todos contribuyamos a resolver, a ser parte de la solución, a ser parte del diagnóstico, pero también de la solución. Y cuánto podemos de alguna manera generar estos espacios de colaboración. Entonces, el cuidado desde la política se va a concretizar en los valores de la confianza, de la corresponsabilidad y de la colaboración.
y nos invita a mirar desde esta perspectiva ética y evaluar y reflexionar cuánto estos valores se dan en nuestra comunidad educativa. ¿De qué manera potenciamos o promocionamos estos valores en la comunidad? Y cuando hablamos de comunidad educativa y de convivencia, sabemos que estamos hablando no solo de estudiantes, también en lo que pasa entre los adultos, asistentes de la educación, docentes, familias. ¿Cuánto estos valores son parte finalmente de las relaciones y modos de convivir que estamos construyendo como comunidad? Ese es el llamado que hace la Política Nacional de Convivencia. De alguna manera, reflexionemos desde cuáles son nuestras prácticas de gestión, cuáles son nuestras prácticas pedagógicas, en donde podemos vivenciar o observar estos valores. Acá Francisca nos dice, sí, trabajo colaborativo intra y extra. De procurar espacios de bienestar, buenas prácticas, sí, también tiene que ver con eso, con cómo todos tenemos buenas prácticas pedagógicas, pero también buenas prácticas con los colegas laborales, cómo vamos gestionando eso. De alguna manera pone el énfasis en que no podemos solo mirar lo que está pasando con nuestros estudiantes, sino que también tenemos que poner el énfasis en mirar qué está pasando con nuestros docentes, asistentes de educación y adultos educadores dentro de la escuela, quienes están liderando los procesos de los estudiantes. Y desde ahí lo miro porque sabemos que si no estamos, si la comunidad o sobre todo los educadores no están generando, sintiéndose en un espacio de bienestar, van a tener menos posibilidades también de poder intervenir en los espacios con los estudiantes. La siguiente. Y si pensamos en cómo promovemos este bienestar docente desde este principio de cuidado colectivo, hay algunos elementos que también nos dice la evidencia que son importantes que promovamos dentro de nuestro cuerpo docente principalmente. Y que también podríamos de alguna manera evaluar o incorporar a lo mejor a los elementos de evaluación que nos hablaba Ángel respecto a los planes, cuando pensamos en un plan de convivencia, cuando pensamos en diagnosticar para poder después trabajar en la gestión de la convivencia escolar. Desde esta mirada podríamos incorporar también, o deberíamos incorporar también, qué está pasando con el bienestar docente. ¿Y qué elementos podríamos mirar para diagnosticar? ¿Qué está pasando con la colaboración? ¿Hay espacios formales de colaboración? ¿Hay liderazgos intermedios? Que ahí está relacionado con el liderazgo distribuido también, que guían estos grupos intermedios de colaboración. Los grupos de colaboración tienen tareas específicas, metas claras, objetivos comunes, que conoce toda la comunidad educativa, o son grupos colaborativos para actividades más bien reactivas, o ciertos eventos durante el año, pero que no se mantienen durante todo el periodo anual, por ejemplo. ¿Hay un sentido de eficacia y autonomía o promuevo como equipo directivo un sentido de eficacia y autonomía en los docentes? Por ejemplo, les doy la posibilidad que vayan decidiendo cerca de ciertas, que vayan con, perdón, me confundí porque miré la pregunta, así que al final vamos a contestar las preguntas, pero ahí me apareció el chat. Pero estaba en el sentido de eficacia y autonomía. ¿Cuánto como equipos de liderazgo, de alguna manera, les damos la voz también a los docentes para que vayan generando sus propias propuestas de intervención, vayan compartiendo buenas prácticas, los vamos retroalimentando con las cosas que se logran para ir sintiendo esa eficacia y autonomía? ¿Cuánta retroalimentación les vamos entregando en ese acompañamiento? ¿Cuánto acompañamiento tienen también los docentes o educadores en general dentro de la comunidad educativa? ¿Cuánto distribuye este liderazgo? Que ahí les decía, con qué pasa con los liderazgos intermedios, qué pasa con ir haciendo esta distribución de los liderazgos, qué pasa con las funciones y los cargos, cuán claros están para todas las funciones y tareas que corresponde a cada uno de los cargos que tienen en la institución.
Eso también es un elemento que va a influir, por ejemplo, en el bienestar docente, pensando en que el principal malestar es la alta carga también cognitiva, emocional y de tarea que tiene la labor docente. Y por último, cuánto estamos reconociendo las fortalezas y los recursos que tiene también nuestro profesorado, cuánto reconocemos los avances que van teniendo los cursos, los planes de intervención que vamos desarrollando, las distintas acciones o actividades en convivencia, por ejemplo, que gestionamos y que ejecutamos durante el año escolar. Y desde ahí, tenemos por una parte la parte más organizacional, y les decía yo, y de liderazgo de alguna manera, que son las condiciones. Aparecían en alguna de las palabras que ustedes pusieron para el bienestar, condiciones. Sí, lo que recién les mencioné tiene que ver con esas condiciones, que de alguna manera no dependen solo del factor individual, de lo que pueda hacer la persona para llevarse a espacios de bienestar, para gestionar sus emociones, sino que también depende del espacio que vamos construyendo y que se va construyendo en la comunidad educativa. De alguna manera serían estos factores escolares que nos mencionaba Ángel, lo que le acabo de mencionar, factores organizacionales para el bienestar docente, son los factores de la institución, los factores escolares, que van a influir en el bienestar o malestar de nuestros profesores. Pero también hay otros elementos que de alguna manera desde las habilidades socioemocionales para el bienestar y convivencia también nos van a potenciar o nos van a ayudar a tener espacios, mejores sensación de bienestar y también mejor contribución a la convivencia y a las relaciones que estamos tratando, a los modos de convivir que estamos tratando de impulsar. Y desde ahí, una clave básica también que fue mencionada, yo creo, ahí en el tema del ejemplo que daba Ángel para la gestión de aula, como este reconocimiento emocional o esta gestión propia emocional. Uno de esos elementos tiene que ver con las competencias emocionales docentes. Porque desde el factor individual sabemos que para tener un bienestar emocional o algo que potencie o ayude al bienestar emocional son las competencias socioemocionales que tenemos cada uno de nosotros, en este caso los docentes, pero también los estudiantes. Desde las competencias emocionales docentes va a ser clave tanto para su bienestar, para su salud mental y para poder generar los procesos de aprendizaje dentro del aula, un clima positivo dentro del aula. Estas 4 habilidades que planteo acá. La primera, que tiene que ver con la autoconciencia emocional, ¿ya? Que tiene que ver con principalmente poder reconocer las emociones que nos genera el trabajo, ya sea en aula, con docentes, con apoderados, con estudiantes, qué emociones se me van gatillando, poder reconocer mis propias emociones, poder reconocer mis propios pensamientos que generan ciertas emociones, reconocer cómo me comporto frente a determinada emoción. La autoconciencia también tiene que ver con poder de alguna manera identificar cuáles son mis fortalezas como docente, pero también cuáles son las oportunidades de mejora que tengo para poder de alguna manera pedir ayuda, buscar mayor información si es que así lo necesito para ciertas áreas, reconocer de alguna manera lo que me está funcionando y lo que no, para poder también trabajar y abordar esos distintos elementos. Ahí estamos con la habilidad de autoconciencia emocional. Por otro lado está la de autogestión emocional, y ahí tiene que ver con esta habilidad de poder regular las emociones y que de alguna manera no me desborden y no interfieran en las relaciones que estoy teniendo con los integrantes de la comunidad educativa. Que finalmente la emoción no sea algo que tensione la relación, sino que sea una información que me va a llegar y que me va a servir para accionar, para motivarme a la acción, pero que esa emoción va a poder ser modulada para no generar tensión relacional, entendiendo que el espacio educativo, cuando hablamos de convivencia, es
netamente un espacio relacional. Entonces, hay muchas relaciones que vamos generando durante el día y eso va a generarnos muchas emociones también durante el día, lo que nos resultó, lo que no, cómo funciona una clase en un curso versus cómo funciona en el otro. Vamos a estar procesando una cantidad de emociones durante el día súper grandes y por eso hay un desgaste también emocional fuerte en el trabajo docente. Y la autogestión de alguna manera tiene que ver con poder regular y modular la intensidad con la que estoy sintiendo la emoción, porque no es rechazar, no es que no voy a sentir la emoción, sino que la modulo y también soy capaz de salir de esa emoción para tomar acción. Y esas son competencias que sí deben de alguna manera trabajarse, abordarse, fortalecerse en nuestro cuerpo docente. Porque desde estas dos habilidades más, de alguna manera, competencias emocionales más individuales, voy a poder, o intrapersonales, voy a poder habilitar habilidades socioemocionales más interpersonales. Y si es que la llevamos al contexto aula, esto tendría que ver con poder ser consciente de lo que está pasando emocionalmente en mi aula, ya sea a nivel de grupo, a nivel de estudiantes, si es que hay un estudiante que, y que lo hacemos generalmente, que identificamos que un día no llegó a lo mejor también, algo pasó ese día, lo vemos más inquieto, lo vemos un poco a lo mejor más agresivo con sus compañeros, más oposicionista, poder identificar eso y también poder identificar el clima a nivel grupo. ¿Qué está pasando ese día en el grupo? ¿Qué está necesitando el grupo? Entonces la autoconciencia emocional, cuando la llevo a la relación con otros o a la gestión de aula, tiene que ver con ser consciente de cómo está emocionalmente ese día, ese curso, ese grupo, ese estudiante. Porque desde ahí también voy a tener que poder gestionar ese clima de aula, reconociendo, no va a ser todos los días o todos los momentos con todos los cursos de la misma manera, reconociendo qué está pasando socioemocionalmente en ese espacio educativo, en ese curso, en ese grupo. Y cuando tomo ese conocimiento, voy a poder gestionar social y emocionalmente también el aula. De alguna manera veo cómo está este clima, cómo se percibe, cómo están las emociones en el curso, y desde ahí puedo generar alguna intervención que pueda ayudar a gestionar las emociones que estoy viendo, que ya sea tenga un estudiante o esté teniendo el grupo completo. Después de una, no sé, vienen de una evaluación, vienen de recreo, están más cansados a final del semestre, distintas emociones, distintas situaciones que de alguna manera desde el modelo de habilidades socioemocionales las identificamos, somos conscientes de esa emoción que está en el grupo y desde ahí la gestionamos. La siguiente. Eso respecto a lo que hacemos entonces con nuestra labor de educador y docente, cómo nos posicionamos desde nuestras propias competencias socioemocionales, porque desde nuestras propias competencias socioemocionales vamos a poder también formar en competencias socioemocionales a nuestros estudiantes. Ángel lo mencionaba ahí también al principio de su presentación, la convivencia es un aprendizaje más, se enseña, pero el aprendizaje más es intencionado no solo como en una lección específica, sino en las relaciones que vamos generando todos los días. Se modelan las relaciones las relaciones interpersonales, las habilidades socioemocionales. Y para poder modelar tengo que ser consciente y tengo que ser capaz de gestionar. Va a haber una intencionalidad en lo que yo presento, ya sea como un acompañamiento en el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero también una intención en cómo yo me despliego mis propias habilidades socioemocionales y mis competencias socioemocionales para que sean incorporadas, integradas por los estudiantes en este caso, o por los apoderados cuando nos relacionamos con ellos. Entonces, desde ahí, teniendo eso como base, las habilidades socioemocionales, cuando pensamos ya en
desarrollarlas en nuestros estudiantes, van a requerir este reconocimiento personal, como les decía, modelamiento desde los adultos de la escuela, pero también van a requerir un aprendizaje progresivo que debe ser planificado y que principalmente debe darse en estos 3 planos, el intrapersonal, interpersonal y colectivo, para que sea efectivamente y tenga un significado y un impacto en la convivencia. Desde ahí yo les presento yo me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, este modelo de CASEL, de aprendizaje socioemocional, de la organización CASEL, que es un modelo que generalmente también promueve el Ministerio de Educación, pero también, si se dan cuenta, tiene este enfoque social ecológico, que es como esta mirada aula, escuela, comunidad, familia, que de alguna manera se ajusta a la mirada de gestión de la convivencia o de entender o de comprender cómo gestionar la convivencia. Por eso también acá lo coloco y lo utilizo. Tenemos que trabajar en todos esos niveles. Y lo que hace cada modelo de habilidades socioemocionales o de aprendizaje socioemocional es agrupar las distintas habilidades, que son habilidades intrapersonales, en este caso ahí las naranjas que ustedes pueden ver, autogestión, regulación, autocontrol, las interpersonales para poder relacionarme con otros, pero también las colectivas, que es la toma de decisiones responsables. ¿Por qué es importante trabajar estos 3 planos en habilidades socioemocionales? Porque dentro de la comunidad y entendiendo este concepto de cuidado colectivo, buscamos que no solamente yo me pueda sentir bien conmigo mismo, pueda tener relaciones, sino que también me sienta responsable, como lo veíamos ahí como parte de esta corresponsabilidad, como parte del principio de cuidado colectivo, sentirme responsable de lo que está pasando en mi entorno. Sabemos que una de las intervenciones también más eficaces, por ejemplo, para acoso escolar, es potenciar a los testigos de esas situaciones. Es el trabajo con quienes no son parte a lo mejor de esta dinámica de violencia, sino que están observando la dinámica de violencia y pueden tomar partido por el agresor, pueden distanciarse y no involucrarse, pueden tratar de defender en algunos casos a quien está siendo agredido. Y eso tiene que ver con esta corresponsabilidad, tiene que ver con estas habilidades socioemocionales que buscan el bienestar colectivo, no solo el bienestar individual o el bienestar de los grupos más cercanos a mí. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje, cuando solo se da en un ámbito, solo trabajamos autorregulación pensando que eso va a resolver todo, nos olvidamos del sentido de comunidad y que finalmente la convivencia se genera en espacios comunitarios y en espacios relacionales. La siguiente creo que queda una sola. La anterior, sí, era solo para dejar ahí, porque como cerrando el tema del aprendizaje socioemocional, que desde la mirada también de la intervención en convivencia y del acompañamiento en convivencia puede tener de alguna manera este potencial transformador si no lo miramos solo, como les decía recién, desde el desarrollo de habilidades intrapersonales o habilidades más individuales, o factores protectores individuales, sino también como factores protectores relacionales, comunitarios y colectivos. Eso para terminar la presentación en relación al bienestar emocional y en el fondo cómo se liga el aprendizaje socioemocional, el bienestar socioemocional a lo que podemos hacer en nuestra gestión de la convivencia, en los planes que vayamos generando, en los diagnósticos también que vayamos generando, cómo se relacionan todas estas variables para potenciar nuestras intervenciones al interior de cada uno de nuestros colegios. Bien, Patricia, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que complementó muy bien todo lo que vimos al principio con Ángel. Agradecemos profundamente a nombre de Yunti Psychometrics la oportunidad de que ambos hubieran participado junto a nosotros en esta actividad.
por sus valiosos aportes. Creo que cada uno aportó desde una mirada súper significativa a este tema tan transversal. Agradecemos también a todos los profesionales que han estado vinculados con nosotros durante estos días de lanzamiento del seminario. Ustedes quizás no lo saben, pero hubo gran interés, nos sorprendimos valiosa y gratamente para bien con el alto interés que hubo de las comunidades educativas. Y quiero quedarme con el concepto que ambos rescataron, este concepto de colectividad, de aprendizaje socioemocional, ¿no es cierto?, de estos elementos que son tan esenciales en nuestro quehacer educativo, con las cosas que mencionaban ambos. Yo recordaba mucho también mis años de experiencia laboral, este trabajo con otros docentes que no es tan fácil, donde además nos encontramos con situaciones de liderazgo que de repente todavía tienen algunas características que se están a lo mejor afianzando hacia otros caminos, varios procesos, todos los cambios culturales en educación sobre todo, y bueno, en general en los elementos sociales siempre son largos, y hasta hace no mucho tiempo atrás, de hecho no recuerdo si hubo un punto en sí, pero la convivencia escolar no estaba tan clara como lo está hoy día. Ha sido un camino, yo creo, largo de recorrer, donde este proceso y este rol de los encargados de convivencia, de los coordinadores de convivencia en nuestro país, de una política más fuerte en este ámbito, tuviese como la real importancia que está teniendo hoy día, pero no como algo reactivo, como lo mencionó Ángel en un momento en su presentación también, sino como un elemento integrador, ¿no es cierto?, para nuestros estudiantes, para las familias, como lo mencionaste ahora, Patricia, en tu última parte de la presentación, donde cada uno es parte de este proceso transversal y que también busca y debe dar una mirada de protección y cuidado. Yo creo que eso también es súper importante poder mencionarlo, de cuidado conmigo y también de cuidado con los demás. Así que, bueno, muchas gracias a ambos por todo lo que nos dejaron hoy día. Yo creo que hay varias preguntas en el chat, pero quisiera ver si podemos responder a lo mejor em, algunas de ellas, ¿ya? Al final voy a mencionar nuevamente lo del certificado, yo sé que hay harto interés con eso, pero por ejemplo acá Tatiana decía que ella leyó el proyecto de Política Nacional de Convivencia Escolar, y aparecen palabras de padres, apoderados, perdón, y que en ninguna parte aparecen palabras de padres, apoderados ni adultos responsables, que dejan absolutamente fuera a las familias. Por lo tanto, esta ley no se debería aplicar el trabajo como colectivo. Hace años que no se escucha la frase de la base de la sociedad está en la familia. Hoy muchos padres no están cumpliendo su función y se les está dejando esa tarea a los colegios. No sé qué podemos responder ahí, Ángel o Patricia, a la colega Tatiana. Ángel, estás silenciado. Pati, no sé si quieres responder. Sí, bueno, ahí no sé si se está refiriendo Tatiana a la ley, porque hay dos cosas, la política que ya se lanzó el año pasado, pero también hay una ley en el Congreso que está ahí como para aprobación, como una ley de convivencia escolar. La política no menciona, menciona directamente el trabajo con familias, hay cartillas, hay trabajos con familias. La ley creo que no tan directamente el trabajo con familias. Creo que ahí es importante poder potenciar el trabajo en familias desde los colegios. Bueno, como lo decíamos, es un factor que necesitamos, que en el fondo influye en lo que pasa en convivencia escolar. Pero también sabemos que muchas veces las familias no llegan a la escuela o no tenemos el acceso y ahí finalmente es importante cómo vamos articulando lo que pasa con la red educativa, con otras instancias también de protección en la familia, de protección a niños y niñas, de derechos de niños, de nuestros niños, niñas y estudiantes, que el colegio de alguna manera no tiene todo el control respecto de eso. Yo creo que ahí el trabajo en las familias siempre es importante, aunque no lleguen todas las familias que esperamos, es insistir en ese acompañamiento y trabajo, pero también ahí hay un límite que también creo que tenemos que reconocer de la escuela en respecto a lo que se puede hacer con las familias que no están asistiendo a los centros o que no están teniendo
el cuidado que esperamos que tengan también con sus propios hijos, hijas o, en este caso, con los estudiantes que están en nuestra escuela. Eso, no había una pregunta específica, era en el fondo cómo se menciona, sí es Sí. importante poder traer, ojalá, a la familia a los centros, buscando también alternativas, en qué espacios se sienten cómodos, cuándo llegar, los horarios, ahí eh, viendo de alguna manera en qué espacio podemos trabajar con él, a través de qué espacios también. Son más fáciles, siempre ir tratando de innovar para poder trabajar con las familias. Súper, muchas gracias, Patti. Yo creo que más allá de que la política, yo me imagino que esta última versión sí lo considera, también me comentaron ahí en el chat, pero independiente de que sea algo que esté o no en la política, es algo que como establecimientos tenemos que tratar de trabajar también, vincular a la familia, invitarlos a espacios de comunidad, como dijeron ustedes, de espacios colectivos, actividades que sean a lo mejor extraprogramáticas. Hoy día se ve harto que hacen actividades deportivas donde invitan a los papás, a las mamás. Finalmente, todos esos factores que también se miden en los IDPS, en el CIMSE, por ejemplo, son elementos que van a estar vinculados, estén o no estén, digamos, en el papel. Yo creo que hay que volver a esa conquista de los papás. Los papás tienen que estar ahí como compañeros del brazo también del docente, ¿no es cierto? Em, Estimado Ángel, por ahí había una pregunta para ti también que estuve mirando y preguntaba sobre alguna estrategia para los estudiantes que fueran o que tuviesen en algún momento de su proceso escolar una conducta más disruptiva. Es algo que preguntaban como alguna estrategia. Te quedaste con el micrófono muteado, Ángel. No sé si todavía no te escuchamos, Ángel. Ahí, ahí te puse una solicitud para que reactives tu audio. Ahí ¿Ahora? sí, Ahora, sí. ¿no? Bien. Había, bueno, algún asistente decía que si podía ponerse en contacto conmigo, totalmente. ¿Eh? Mi correo está en la presentación, arcalvo@um.es, sin ningún tipo de problemas. Para mí somos colegas y bueno. Había otra cosa también y era, alguien lo planteaba, decir, el cómo gestionar las emociones y me ha parecido interesante. No sé si merece la pena detenerse, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Y después, el tema de la conducta disruptiva, dime exactamente lo que preguntaba. ¿Alguna estrategia? Si es Sí, que había alguna estrategia que pudiera señalar. sí, O que hay, a lo mejor a ti te hubiese funcionado. Yo creo que deben bueno, haber. hay muchas estrategias, no es una. Si yo tuviese eh, que transmitir, ya digo que porque estrategias hay muchas, pero posiblemente se puedan resumir en en 2 o 3 situaciones, en 2 o 3 reflexiones. Una es lo que decía, o lo que preguntaba la persona también de gestión de emociones. Una es que si yo sé que el niño disruptivo me está cuestionando la autoridad, quiere ejercer un cierto control, quiere subir el estatus en el aula, lo que yo no puedo hacer es mm, incrementar ese interés de subir su estatus y entonces yo tengo que controlar mis emociones. Yo no puedo, bajo ningún concepto, manifestar, aunque por dentro pueda estar preocupado, pero yo no puedo manifestar que esta situación me está estresando. No puedo manifestar bajo ningún concepto que me encuentro que soy vulnerable, porque si doy algún signo de ser vulnerable, ya sé por dónde me va a atacar ese alumno.
me va a atacar. Por lo tanto, mi gesto debe ser tranquilo. Cuando yo hable, no debo estar amenazando, no debo mostrar tensión, que es difícil, pero ser difícil una cosa no quiere decir que no se pueda trabajar. Es decir, mi experiencia con profesores es una experiencia de control de emociones, es una experiencia de ver, sobre todo, que es necesario que controle sus emociones, su malestar, porque si no, el niño le va a ganar la partida. O sea, no vale solamente hoy, aquí tú eres zen. No, yo quiero que seas, si quieres, malo. Entrecomillamos el malo. Entrecomillamos el malo, es decir, no, a ti te interesa controlar la situación y para controlar la situación tú tienes que mostrarte frío, tienes que mostrarte, no mostrarte cínico, sino mostrarte comprensivo. Hablar con respeto, bueno, pues entiendo lo que te está pasando. Si entiendo que tienes una dificultad y que te gustaría eso. Incluso podemos hacer algunos cambios. Es decir, el gesto estas respuestas que vamos dando. Yo recuerdo de entrevistarme con un niño así, de este tipo, un niño de secundaria muy agresivo, además, no solamente disruptivo, sino agresivo, y entrar al despacho y decir, va, siéntate. No me da la gana sentarme. Bueno, no te sientes. Es que yo no estoy loco. Digo, es que tú estás loco. O sea, por ejemplo, mis respuestas eran hasta cierto punto ligeramente irónicas. Es que yo no estoy loco. Digo, ¿tú estás loco? No, que no estoy loco. Digo, menos mal, porque yo no estoy aquí para ver locos. Es que me han dicho que tenía un problema con el director y que pasó no sé qué, pero me lo tienes que decir tú si quieres. Entonces no es porque yo esté loco. Digo, no, tú no estás loco, hijo mío. Yo no veo locos. Yo veo niños que tienen problemas. Y entonces, sin yo decirle nada, porque no le volví a decir que se sentara, coge y se sienta, sin más. Si yo le he dicho, pues ahora te sientas y me enfrento a él, o sea, si yo cojo esa respuesta de enfrentamiento autoritario, voy a tener todas las de perder. ¿Por qué? Porque un adolescente siempre va a gritar más que yo. Porque un adolescente no tiene nada que perder y yo puedo tener que perder. Entonces lo dejo fluir y voy, digamos, dominándolo emocionalmente, pero también intelectualmente. Voy llevándolo, es como, tú no puedes poner un muro ante una avalancha de agua que viene, pero sí puedo intentar canalizarla. Es lo que yo hago. Es un poco lo que yo hago o es bastante lo que yo hago. Y mis preocupaciones, pues no me valen para nada. Mis preocupaciones, si son un freno, no me preocupo de ellas. Y atiendo absolutamente es esto que se dice en muchos manuales, lo conocerán los asistentes, de la escucha activa. No, la escucha activa no es algo que tú te lees, la escucha activa es algo que tienes que estar hablando, pero basándote en el respeto de ese niño. Y yo utilizo eso, no dejo eh, mm, que los alumnos se suban por las paredes de una manera porque yo me lanzo más y voy intentando siempre algo que se habla en la escucha activa. Yo me intento igualar a su enfado, pero un poquito más bajo. Es que yo estoy loco. ¿Tú estás loco? Es decir, me igualo, pero un poquito más bajo. Me igualo, pero un poquito más bajo, hasta que lo llevo a mi posición. No sé si me explico lo que os quiero decir. Entonces, en esa estrategia, es una estrategia dialéctica, es una estrategia, si queréis un poco, tendría que ver, pero esto, insisto, esto es enseñable a los profesores. Es una estrategia que tendría que ver un poco con el modelo de hipnosis ericksoniana, que yo lo integro dentro del modelo
que hago yo con profesores y al final lo que hago es que el profesor vea que es capaz de hacerlo. Y para que el profesor entre en esta situación de decir, yo necesito esto, tengo que hacerle ver, demostrar al profesor que esa estrategia le va a ayudar. Yo, en el año 1972, posiblemente la inmensa mayoría de vosotros no habíais nacido, era maestro ya. Nací y ya era funcionario. Con 18 años, todavía no había cumplido de los 19 años. Y en aquel sitio yo era maestro y tenía autoridad y yo andaba por las calles y los niños estaban jugando al fútbol y se detenían porque no iban a darle un balonazo al maestro y yo tenía 18 años. ¿Qué es lo que pasa? Y veía que se subían las puertas y pasaba y viene el maestro y todo el mundo callado. ¿Qué es lo que pasa? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Y el poder de autoridad. Yo, por ejemplo, como maestro, pues casi que lo sigo teniendo porque ya la autoridad no se basa en el temor, sino que la autoridad se basa en el cariño. Es decir, yo entiendo que mis alumnos me respetan porque me quieren, porque me aprecian, porque ven que yo estoy también con ellos. Y en ese respeto mutuo, en ese cariño mutuo, la convivencia se desarrolla. El planteamiento mío con los profesores es fomentar esto, es desarrollar esto. Y he tenido la suerte, yo soy ya algo mayor, yo tengo 71 años, pero sigo con la frescura y sigo con la, no sé, con la ilusión de que esto sí se sigue, sí se puede seguir consiguiendo, a pesar de los pesares. ¿Qué es lo que pasa? ¿A los padres te los tienes que meter en el colegio? No, pero tú sí puedes ver a un padre, porque el padre en un principio, pues si está desarraigado del colegio, a lo mejor te ve a ti alguien que cobra un sueldo más seguro, alguien que está en un funcionario y te puede ver como autoridad lejana, distante, y tienes que acercarte a él y preguntar, oye, mira, que tu niño va bastante bien, que está mejorando. Oye, fulano, eres fontanero tú, ¿no? A ver si te puedes acercar a hacer cualquier cosa al colegio o a mi casa, me da igual. Pero el que tiene que abrirse personalmente a los padres eres tú. Que nosotros, por lo menos yo, que ya digo que soy algo mayor, yo no he sido educado, yo no aprendí a ser como soy ahora. Yo aprendí que tenía que dar matemáticas, que tenía que dar idioma o que tenía que dar esto y punto. Cuando yo trabajaba como maestro. Después, como psicólogo, pues aprendí que había que dar clase y punto. Hasta que vi o he ido viendo que el dar clase en primaria, en secundaria o en la universidad implica tener una serie de estrategias basadas en el respeto, basadas en el conocimiento del alumno, basadas en ver si un alumno te mira o no te mira. Por ejemplo, la actitud que tiene Patricia ahora mismo, con la mano así en la carita y tal, me está atendiendo. Algo sé que lo que yo le estoy diciendo le está llegando a ella, pero no a ella externamente, a ella internamente. A eso me refiero. Y en eso, esa percepción que yo tengo del alumno, se la tengo que hacer transmitir al alumno. Y si un alumno me falta, tengo que decirle, ¿qué pasó? Que llegaste tarde o ¿qué te pasó? Y tengo que preocuparme. ¿Por qué? Pues porque enseñamos matemáticas, enseñamos lingüística, enseñamos tal, pero ese aprendizaje tiene que basarse en el respeto porque lo que se quiere se respeta. Y el cariño, no digo el cariño estúpido, el cariño de respeto, de ver a una persona y que eso fluya. Yo ayer tuve una recompensa, pero yo sigo trabajando
en clínica, en la consulta, veo problemas de dificultades de aprendizaje, de dislexia y tal, y después de ver a una madre, de darle el informe de su hijo que tiene una dislexia y demás, la mujer me paga, no cobro mucho, pero me paga, y es una chica joven que a lo mejor tendría pues 40, 42 años, se levanta y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Pues es lo mejor que me podía haber dicho, porque le había dicho que su hijo era disléxico, que podía trabajar de esta manera que yo le estaba diciendo y iba a poder ver los avances que ella, y le demostré que ella era capaz de hacer y de afrontar esa situación, y cuando le di todas esas herramientas, sintió la necesidad de darme un abrazo. ¿Os parece poco importante eso? No, por el Tienes la palabra. contrario. Por el contrario, ¿no? No sé Gratificante. si he dado respuesta a las preguntas que había, Sí, pero sí, maravillosamente. el modelo es ese. Perfecto. Patti, no sé si quieres complementar con esto de las conductas disruptivas. A mí me hace mucho sentido lo que decía Ángel por todo el tema del vínculo que uno tiene que ir trabajando con la familia, con los estudiantes. Sí, mira, complementando, yo creo que el vínculo y bueno, y el ejemplo que dio Ángela al final tiene que ver con eso. Y que tiene que ver con hacer sentir al otro también como aceptado y acompañado, que es como, ¿cómo lo hago? ¿Qué conductas, de qué manera hago que el otro lo sienta? Porque de repente el vínculo, sí, nosotros tenemos ciertas conductas dentro del aula, nos preocupa más la clase, pero el vínculo tiene que ver con esa sensación de seguridad que le das al otro. Hay una sensación de seguridad y de aceptación que se le da al otro y desde ahí, sí, hay estrategias y también para el tema de la escucha activa, la gestión emocional, que se pueden ir implementando. Creo que desde ahí lo primero es reconocer, yo creo como partir al punto es como qué me pasa a mí también con ciertos estudiantes. Con algunos me es súper fácil vincularme, pero con otros no. Y eso va a ser distinto para cada docente. Hay docentes que el estudiante disruptivo no les genera tanto problema, o emocionalmente, no es una preocupación. Para otros va a ser otro tipo de estudiantes, a lo mejor los que les mueven más ahí emocionalmente o la gestión de su aula. Entonces, yo creo que ahí un primer elemento es cómo también generamos esa mirada, el espacio para hablar y para ir reconociendo que a nosotros también nos pasa, nuestros estudiantes en el fondo nos generan cosas. ¿Qué nos generan? Va a ser distinto en cada uno de nosotros, cómo reconocemos qué emociones nos generan, cuándo no es más fácil vincularnos y cuándo no. Y desde ahí también empezar a generar como estrategias porque no van a ser, hay muchas, pero no van a ser finalmente igual para todos los docentes por igual. Va a tener que ver con ese primer reconocimiento inicial de qué me está costando más, dónde, qué emociones me está generando estar en el aula, o no, qué estoy necesitando. Y ahí yo creo que es abrir también esos espacios iniciales que tienen que ver también con esta reflexión, pero también diagnóstico de desde dónde partimos para empezar a trabajar, a potenciar herramientas, pero como dice Ángel, son herramientas que sí se pueden o habilidades que sí se pueden desarrollar en los docentes, Sí, que requieren la práctica, se se aprenden, aprenden y se son enseñan. habilidades que se aprenden y se enseñan. Yo creo que eso Sí. es importante decirlo, se Aquí pueden aprender. tenéis, aquí Sí, tenéis, si queréis hacerlo, si queréis practicarlo, eso se puede hacer porque se puede aprender y enseñar. Eso es una sí. cosa absolutamente segura. Súper. Bueno, agradezco nuevamente las palabras de los dos, esta instancia para responder preguntas. Creo que por ahí había una persona que estaba levantando la manito. Gema, no sé si está por ahí, pero no has visto que escriba en el chat eh, para poder ayudarle con su pregunta. Mientras tanto, y ya para ir haciendo el cierre, hay hartas preguntas sobre la grabación. Vamos a tratar de enviarla, pero es un poco difícil poder enviar una grabación porque queda un poquito pesada, así que vamos a ver si es que existe la posibilidad de que esto quede en nuestro canal de YouTube, donde tenemos varios podcasts. Así que Ángel, cuando vengas a Chile, te vamos a invitar a uno de nuestros episodios. A la Pati ya la tengo invitada. Contar con Así que ello.
No, estamos haciendo un trabajo súper bonito porque, mira, en estas mismas instancias la gente nos pide las grabaciones y con el podcast hemos podido hacer que este material perdure en el tiempo para que lo vean cuando las personas tengan tiempo, cuando estimen conveniente. Así que esperamos tenerte muy pronto en Chile, Ángel. Y a la Pati también para, ojalá podamos hacer este seminario, pero de forma presencial. Yo creo que se podrían hacer tantas actividades mencionando las mismas cosas que ustedes han ido señalando hoy día. Así que nada, un gusto tenerlo en esta instancia. Yo anoté varias cositas que he ido escuchando. En cuanto a lo que está preguntando la gente, nos han preguntado muchísimo por el tema del certificado. Nosotros mañana los vamos a matricular en el aula virtual para que lo puedan descargar, porque obviamente van a poder descargar el certificado las personas que se inscribieron en el primer proceso para poder tener sus datos e ingresar al aula virtual. Y las personas que obviamente estuvieron conectadas, vamos a sacar la lista para que puedan acceder al material que nos dejaron aquí Ángel y Patricia y para que también puedan descargar su certificado de participación en esta instancia que generamos, ¿ya? Así que les puse el link de un WhatsApp que creamos para ayuda, que es un poquito un canal un poquito más rápido en caso de que tuviésemos un dato que preguntar a alguien, ¿ya? Pero mañana van a estar las posibilidades de que accedan al aula virtual, ¿ya? Así que muchas gracias a ambos. Buenas noches ya, Ángel, porque allá deben Muy ser buenas. 10 de la noche ya, pasado. Sí, 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 Sí. sí. Aquí ya es casi ya medianoche. Estamos ya a las 12 casi. Buenísimo, un gusto haberte podido escuchar, Ángel, un gusto, Patti, también, tremendo aporte que nos dejaron los dos. Un abrazo apretado a todos, a todas las personas que se han conectado este día. Muy importante hablar de convivencia y qué bueno poder brindarles el espacio de que este sea un buen momento para hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos, que descansen. Un abrazo. Adiós. Adiós. Que conectaste, ahí hay una persona que está preguntando dónde envío mis datos. Tienes que haber estado inscrita en el seminario y ahí vamos a tener tus datos para poder hacerte llegar el certificado, ¿ya? De todas maneras, pegué nuevamente en el chat el link de WhatsApp por si lo necesitan. Listo. Chao, chao, que descansen. Gracias a todos.